Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre los 9 meses del gobierno del presidente Abinader y los 3 meses restantes para el primer año de una gestión de 4 años. Tengo a 2 economistas y un politólogo. Señores, está en camino lo que se supone que debe ser una reforma fiscal que se ha dilatado indefinidamente. ¿Existe ambiente en el país político y social para una reforma de esa naturaleza? Bueno, voy a dejar que... Mira, el politólogo. como politólogo, Esa pregunta debe ser respondida primero por un politólogo. Les voy a decir algo. Yo recuerdo a la señora Alicia Bárcenas, la gran amiga Alicia Bárcenas, siempre con sus propuestas, que habló de establecer primero un pacto fiscal. Ahora, hay que ver cuáles son las pretensiones de ese pacto fiscal y hacia dónde quiere encauzar el régimen fiscal de un país. Por ejemplo, lo que le acaba de suceder a Colombia se debe a que justamente el modelo fiscal de la reforma fiscal, porque ellos se fueron de lleno a la reforma fiscal, pretendía sencillamente confirmar la visión de la fiscalidad inversa. O sea, en cierta medida, Héctor, porque era muy poco lo que se le iba a incrementar en carga fiscal a los más pudientes. Pero indiscutiblemente que en estos momentos en América Latina, no creo que ningún gobernante que se quiera jugar la faja ni con pacto fiscal ni con reforma fiscal. La epidermis está demasiado sensitiva para eso. Pero el país necesita un pacto social. Eso sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire, previo a la pandemia, nosotros ya requeríamos de un pacto fiscal y lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la pandemia aceleró esa necesidad. Ahora, un asunto es si se necesita en este momento, en este momento pudiera necesitarse, pero no es políticamente correcto. Nosotros creemos que en este momento no existe coyuntura, no solamente en República Dominicana, en ningún país de América Latina. Fíjate que son pocos los países de América Latina que han tocado temas de reforma fiscal, son pocos. Están manejándose como pueda, están tratando de sortear, mejorando el gasto público. No, pero Alexis, de reforma no, de pacto. Porque yo soy de lo que considero que cualquier cosa que vaya a hacer tiene que ser precedido por un pacto. Un pacto social, como dice Miguel, donde tenga legitimidad cualquier tipo de decisión que se tome. Pero con la crispación que existe en el ambiente político dominicano. No es ni política ni económicamente deseable en estos momentos. Mira, Miguel, yo coordiné la reforma fiscal del 90. Por el PNUD y para el gobierno. Okay. Lo recuerdo perfectamente. La única reforma que ha funcionado. Exactamente. La más integral. Soy de los autores en casi cada trabajo que se hizo de esa reforma. Y las reformas fiscales son políticas. Y el gobierno de Balaguer no tenía otra salida y no tenía nada que ofrecer. A mí me llamaron Roberto Martínez, Héctor, ¿qué tú tienes? Nosotros le dijimos, lo único que se puede salir es la reforma arancelaria. Lo otro va a tener que esperar porque eso no está listo. Y lógicamente a Balaguer lo ayudó mucho de que el país tenía un hambre de importaciones, que cuando se liberó, se bajaron los impuestos y se liberaron las importaciones, los ingresos se le dispararon. Pero era un momento de inflación, de escasez. Ahora no hay ni inflación, ni hay escasez. ¿Ok? No hay problema de reservas internacionales porque el Banco Central tiene más reservas internacionales. Pasó de 9.000 a 12.000. No, tiene 12.000. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿bajo qué argumento tú justificas una reforma fiscal? ¿Estabilizar la deuda? En realidad, la deuda se estabilizaría si el gobierno reduce su requerimiento de financiamiento, pero el gobierno se está endeudando para en moneda extranjera para tenerlo guardado en el Banco Central. No está haciendo nada con ese endeudamiento. Entonces... Pero entonces eso es un harakiri prácticamente. Bueno, es un mal manejo de la política fiscal, en realidad. Es un manejo inadecuado de la política fiscal. Y es lo que yo he venido proponiendo desde hace tiempo. El gobierno, bajo las actuales circunstancias, en la medida que vencen
los certificados del Banco Central, puede salir al mercado, emitir bonos, aumentar sus inversiones y al mismo tiempo va a capitalizar al Banco Central. Sin embargo, si tú ves la emisión de certificados del Banco Central desde abril hasta abril de este año, abril. pues básicamente se han duplicado. Es decir, el gobierno va a tener después que hacer una reforma fiscal, no solamente para cubrir su déficit, sino también para cubrir el déficit del Banco Central. ¿Qué porcentaje de la deuda externa dominicana tiene un origen privado? Rondaba los 70%, creo. Bueno, los bonos son prácticamente todo emitidos, adquiridos por el sector privado, inclusive las instituciones financieras de la República Dominicana. Pero son bonos soberanos. Son bonos soberanos, pero el gobierno anterior, fíjate, el gobierno anterior había iniciado una política de ir cambiando la composición de la deuda hacia deuda denominada en moneda nacional. Pero eso ha ido cambiando otra vez bajo este gobierno, con la pandemia que se han ido endeudando. ¿Pero qué parte de esa deuda es de corto vencimiento? No, la mayoría es de largo plazo. Muy largo plazo. Muy largo plazo. Pero eso es bueno, entonces, el gobierno no tiene tanto apuro. Premuro, sí. Además de que tú también debes accionar en los foros internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional podría venir con un programa que le permita a estos países financiarse sin entrar en un programa rígido de estabilización. Porque fíjate, las personas que formulan política económica en los Estados Unidos y que influyen sobre el Fondo Monetario Internacional saben que esto no es momento de austeridad, porque si el Fondo Monetario viene con un programa tradicional va a ser austeridad. No están diciendo, espérate, vamos a proveerles recursos a estos países para que puedan Ahora, suavizar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han demostrado diría yo, una escasez no de credibilidad, sino de inventiva, porque... Propositiva. De iniciativa. No, de iniciativa, porque siempre propone lo mismo a economías tan diferentes y situaciones tan diferentes. Bueno, pero fíjate, hay personas ahora en la administración de Biden que han venido propugnando para eso y básicamente el Tesoro norteamericano con la firma del secretario puede aumentar los derechos especiales de giro en $500 billones. Entonces, y si los otros países hacen lo mismo, estas economías pueden tener un ajuste más a largo plazo. Y por eso es que vamos a ser prudentes con eso de reforma fiscal, que nosotros hemos tenido mucha paz por mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos aparejando el burro poco a poco, para que no nos vayan a tumbar de la silla. Los derechos especiales de giro siempre me han parecido como dinero virtual, ¿no? Eso, pero es que todo, ahora mismo, todo pero es dinero resuelve. virtual. Ahora mismo todo el dinero es virtual. Es virtual. Sí, claro. Pero lo que tú necesitas es fondos denominados en moneda extranjera, en dólares. Ahora, en pocas palabras, ¿cómo podríamos evaluar estos primeros 9 meses? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Ha sido regular? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido pésimo? ¿Es esperanzador? Es que hay tantos factores. Sí, mira, si lo vamos a evaluar dentro de la cotidianidad, ¿verdad? Obviamente tú no vas a decir que... Y dentro de las circunstancias. Primero, dentro de la cotidianidad en los últimos años, no puede decir que puede presentar grandes logros, pero si lo evaluamos dentro de la contingencia, dentro de la coyuntura, creemos que han sido malos aspectos positivos por la coyuntura que se ha tomado el gobierno. No significativamente más, pero sí ligeramente por encima de la media de lo que se puede esperar, porque ahora mismo lo más importante es construir gobernabilidad. En esta coyuntura, el gobierno de América Latina que esté construyendo gobernabilidad pasa el examen. Cualquier gobierno. Él es politólogo, él puede quizás... Pero sobre todo, que esa construcción de gobernabilidad tenga vigencia en el tiempo. Ese es el gran desafío. Una de las grandes preocupaciones que yo tengo ahora mismo en República Dominicana, porque hay gente que escucha a uno, dice, este es enemigo del gobierno, porque ellos creen que hay que aplaudirle a todo lo que está haciendo. No, uno
como profesional y como ciudadano, no quiere que en República Dominicana se vaya a producir ninguna Claro, situación claro. que vaya... El éxito de un gobierno es el éxito de la sociedad. Claro. Y yo, que no soy empleado público, ni funcionario público, ni militante político, o sea, no me inmiscuyo en sectores interesados. Pero lo que yo creo es que hay que tener más determinación y aterrizar más y tener una visión más holística de los diferentes sectores de la sociedad. Porque yo, y no lo digo ahora, lo dije en un programa anterior que tuvimos, yo veo en este gobierno una visión muy corporativa del Estado. Eso es cierto. Y eso es preocupante, porque cuando tienes una visión corporativa, pierde el sentido estratégico del Estado. Y social. Y bueno, pues cuando es, por eso que estoy hablando, sobre todo, el sentido estratégico es el sentido social del Estado. Entonces, es preocupante que este gobierno, él mismo se ve como un poco amedrentado al momento de tomar Yo hablaba del decisiones. temor a equivocarse, ¿no? Sí, precisamente un asunto es que tú estos 9 meses lo hayas podido sortear, y ahí corroboro lo que tú dices, el costo de hasta dónde lo has podido sortear y hasta dónde tú te podrás mantener. Ese es el gran desafío, que no se visualiza todavía. Entonces yo creo que ahí es que tiene que Pero trabajar las fuerte. variables objetivas tú tienes que mantenerlas, porque si se te ruedan debajo de Bien. la alfombra. Sí, sí. puede- Nos quedan 2 minutos. Mira, yo creo que el gobierno, por ejemplo, en términos de vacunación ha sido sumamente exitoso y, oye, su esfuerzo ha sido increíble. Y en el orden que lo ha logrado. Sí, sí, lo ha hecho muy bien. Ahora bien, también el país necesitaba un descanso del PLD. Y lo que tú estás viendo en los juicios te lo está diciendo todo. Y lo que dice Sebastián Edwards, la clase media estaba harta de esa y votó por el PRM. Esa es la realidad. Ahora, en lo que se refiere a política económica, política monetaria y a política, básicamente política fiscal y social, no creo que ha sido muy exitoso. Y tampoco le ha planteado soluciones cuantitativas con metas específicas en la educación, en el tránsito, en la seguridad. Tú ves, tú agarras esos sectores neurálgicos y tú vas a ver que no te dan un número. No. Yo voy a aumentar los rendimientos en las pruebas PISA en tanto por ciento para X años. No. Entonces, ¿para qué tú tienes? Entonces hay mucha improvisación. Mucha improvisación. Incluso hay un factor, ahora que Héctor habla de eso, yo me había querido mantener manejándome con las variables que hemos tocado aquí. Aquí hay un problema muy grave de seguridad jurídica. Cada día se destapan innúmeros casos. Y de seguridad ciudadana, En Barahona, incluso. No, pero déjame eso- aprovechar eso. En Barahona nuestras propiedades están siendo invadidas ante la indiferencia de las autoridades y a pesar de que el presidente fue allá a Barahona y dijo que se iba a acabar las invasiones de tierra, ahí siguen las Oye, invasiones ¿cómo de nosotros, tierra. cómo Oye, nosotros seguridad vamos a jurídica. presentarnos como un receptor atractivo de la inversión extranjera cuando no podemos garantizar la seguridad jurídica? Caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Me siento muy contento de haberlo tenido aquí con ustedes y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y aprendido que no es tan fácil gobernar un país, ¿no? Y que las cosas que uno cree que son buenas, a otras consideran que no son tan buenas. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseo un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.